Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos un día más aquí en el informativo que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Israel minimiza el papel de la autoridad palestina en la Gaza de posguerra y niega haber prometido a los saudíes un Estado palestino. El ministro de Exteriores israelí le dice al enviado de la ONU que su país está comprometido a mantener el alto el fuego en el Líbano. Google habría ayudado a Israel con herramientas avanzadas de inteligencia artificial en medio de la guerra. Capturan a un sospechoso del ataque a la sinagoga de Newtown, en Australia. Se espera una segunda detención. Los hutíes liberan a la tripulación de un barco vinculado a Israel más de un año después de apoderarse del mismo frente a las costas de Yemen. Estos son los temas que les traemos hoy aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos con la primera noticia. Israel intentó el miércoles restar importancia a los informes y especulaciones de que la autoridad palestina desempeñaría un papel más importante en Gaza después de la guerra y que un acuerdo con Arabia Saudita podría incluir el establecimiento de un Estado palestino. Con el inicio de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, la conversación sobre el día después en Gaza se ha intensificado y muchas figuras internacionales piden que la autoridad palestina vuelva a controlar la franja, así como mayores esfuerzos para alcanzar una solución integral de dos estados entre israelíes y palestinos. Según un informe del miércoles de un periódico saudí con sede en el Reino Unido, Israel acordó permitir que la autoridad palestina tome el control del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto en futuras etapas del acuerdo. La oficina del primer ministro negó parcialmente el informe, acusando a la autoridad palestina de intentar crear una imagen falsa. Según la oficina del primer ministro, las fuerzas de defensa de Israel controlan actualmente el paso fronterizo y nadie pasa por él sin la supervisión, control y aprobación previa de las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet. Afirmó que los gazatíes no miembros de Hamás proporcionan la gestión técnica en el cruce con supervisión internacional y la autoridad palestina proporciona el sello en los pasaportes que permite a los gazatíes salir de la franja. Bueno, entramos en una zona de especulaciones desde el inicio del cese del fuego, la confirmación de que esto empieza a rodar, de que hay un intercambio de rehenes, que hay un alto en el fuego efectivo dentro de la Franja de Gaza, pues ya se empieza a hablar mucho más de lo que se hablaba hasta ahora del día después. El día después, es decir, cuando se termine este intercambio de prisioneros por secuestrados, ¿qué es lo que va a pasar? Pues desde hacía tiempo ya venía sonando la sirenita de que la autoridad palestina iba a asumir un papel importante en el control de la Franja de Gaza. Si bien esto era parte de los acuerdos de Oslo en los años 90, pues la realidad hizo que este sueño se derrumbara totalmente cuando en 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza y en 2007 pues los miembros del grupo Hamás iniciaran una pequeña guerra civil que ahuyentó a todos los responsables políticos de la autoridad palestina que tuvieron que huir, algunos murieron. Así que esto, si ha pasado en el 2005-2007, pues evidentemente puede y volverá a pasar. Con lo cual, pues Israel no se fía de la autoridad palestina como un garante de que va a haber un control de lo que allí va a suceder para impedir el resurgimiento de grupos terroristas como Hamás o la Yihad Islámica, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en una época de muchos desmentidos y de muchos rumores que van a circular, así que hay que estar preparados. A mí me hace un poquito de gracia, el hecho de que la oficina del primer ministro señale de que los gazatíes no miembros de Hamás proporcionan la gestión técnica en el cruce, estamos hablando del cruce con Egipto, con supervisión internacional,
pero la autoridad palestina lo que proporciona es el sello en los pasaportes. Varios días antes de la fecha prevista para que Israel se retire completamente del Líbano, según el acuerdo de alto el fuego firmado allí, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar le dijo al enviado de la ONU de visita en el Líbano que Israel está comprometido a respetar el acuerdo mientras se mantenga su seguridad. Está previsto que el 26 de enero las tropas israelíes se retiren por completo del sur del Líbano para completar el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre, y el ejército libanés se desplegará en la zona junto con las fuerzas de paz internacionales. Según los términos del acuerdo, el grupo terrorista Hezbollah debe desplazar sus fuerzas al norte del río Litani e Israel ha advertido de que cualquier violación del acuerdo será objeto de represalias. Por otra parte, Sa'ar partirá mañana para un viaje diplomático a Hungría que estaba previsto para la semana pasada, pero que fue pospuesto cuando regresó temprano de Europa para participar en las discusiones del gabinete y votar sobre el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Bueno, aquí hablábamos antes de lo que podría pasar con la Franja de Gaza y ahora estamos tratando de ver qué es lo que podría pasar con el Líbano. Esto se firmó en diciembre, lo recordarán, o creo que fue en noviembre, a finales de noviembre, y se daba 2 meses de plazo para que Israel se retirara de esta zona. Israel, a pocos días de que esto suceda, que va a ser el próximo domingo 26 de enero, pues dice que va a cumplir con esto, que las posiciones en el sur del Líbano están siendo reemplazadas por las fuerzas del ejército del Líbano, y que pues hay un compromiso para que la gente de Hezbollah, del grupo terrorista, se mantenga más allá del río Litani, que está a algunos kilómetros de la frontera. Pero también señala esta noticia que van a respetar el acuerdo, dicen los israelíes, mientras se mantenga su seguridad, y que cualquier violación del acuerdo será objeto de represalias. O sea que Israel está comprometido en cumplir este abandono del territorio libanés, pero que iba a estar ojo avisor a lo que suceda y que, no se compromete a quedarse sin respuesta si, por ejemplo, Hezbollah incursiona en la zona que tiene prohibido entrar o que se está atentando contra su seguridad desde esta zona del sur del Líbano. El Washington Post afirma haber visto documentos según los cuales empleados de Google ayudaron activamente a Israel a obtener acceso rápidamente a cierta tecnología avanzada de inteligencia artificial después de que comenzara la guerra en Gaza. Según esta información, el Ministerio de Defensa de Israel intentó ampliar el uso de Vertex AI, un servicio de Google que aplica algoritmos de inteligencia artificial a los datos. Un trabajador advirtió internamente que una demora en conceder acceso a la tecnología podría obligar a Israel a recurrir a su competidor Amazon. El documento señala que si bien los documentos confirman la cooperación de Google con los funcionarios de defensa israelíes, no detallan exactamente cómo se pretendía utilizar la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, a ver, esto es una verdad de perogrullo, es decir, estamos con países con amenaza de guerra y van a recurrir a todas las armas para la defensa que tengan, especialmente las armas pasivas, como son la inteligencia artificial, que pueden prever los siguientes pasos que puede dar el enemigo. Entonces, en estos momentos, Israel, que es un país puntero en el desarrollo de tecnologías, se apoya en también elementos punteros de la tecnología, incluso algunos que todavía no están instalados en el mercado, pero que su utilización por parte de Israel va a ser seguramente mencionada en este caso por Google, en otro caso podría haber sido por Amazon, como diciendo, y fíjense si es buena nuestra inteligencia artificial, que la utiliza incluso Israel. Es una especie de marchamo de calidad
de un producto. Bueno, estamos hablando de un producto que es bastante difícil de definir, todo este tema de la inteligencia artificial, porque ya hemos visto el último año cómo mucha gente ha hecho cosas con el GPT chat, pero la inteligencia artificial no es un invento de este último año. Es decir, ahora se empieza a popularizar, pero por ejemplo se utiliza en la medicina desde hace bastante tiempo y evidentemente también en planos como en los militares y los de recopilación de inteligencia y de espionaje, llamémoslo así, que no van a publicar todos sus hallazgos porque justamente se basan en el secretismo, ¿no? Así que el Ministerio de Defensa de Israel, pues sí, estuvo hablando con Google y como alguno de Google mencionó, dijo, si no les damos nosotros esta tecnología, la van a coger de nuestro competidor directo que es Amazon. Así que, pues sí, Google seguramente habrá facilitado, pero tampoco tenemos muchas noticias que agregar sobre exactamente para qué se utilizó. Un hombre ha sido arrestado y acusado por presuntamente vandalizar e intentar incendiar la sinagoga de Newtown, cerca de Sídney, en Australia, a principios de este mes, según informó la policía de Nueva Gales del Sur. También se espera pronto el arresto de un segundo sospechoso. La sinagoga de Newtown fue atacada el 11 de enero, antes del amanecer, cuando unos vándalos pintaron esvásticas rojas en la entrada de la sinagoga y trataron de incendiarla. Los vídeos de seguridad mostraron a dos hombres trabajando juntos. El sospechoso, de 33 años, fue detenido en una redada nocturna. La policía también confiscó una serie de objetos que se han llevado para examinarlos más a fondo. El sospechoso fue llevado primero a un hospital bajo custodia policial y tras ser puesto en libertad fue llevado a la comisaría. Se le acusó de numerosos delitos, entre ellos destrucción de propiedad con fuego y daños a la propiedad. Se le negó la libertad bajo fianza. Numerosas sinagogas de toda Australia han sido atacadas desde que el atentado con bombas incendiarias en la sinagoga Adass de Melbourne en diciembre atrajo la atención internacional. El día antes del ataque a la sinagoga de Newtown, la sinagoga del sur de Sídney fue pintada con las palabras «Hitler en la cima» y «Palestina libre». La oficina que investiga el caso se creó en diciembre de 2024, después del incendio provocado en la sinagoga Adass, con el objetivo de investigar los delitos de odio antisemita en los suburbios del este de Sídney. El equipo incluye oficiales de tácticas especiales y de lucha contra el terrorismo. Sí, a pesar de que este atentado tuvo lugar, como decíamos, el 11 de enero, pues nosotros dimos la noticia hace pocos días y parece como que la policía actuó muy rápido, pero en realidad hubo un lapso, ¿no? Y bueno, de todas maneras es de felicitar la acción de este nuevo equipo que ha puesto en marcha Australia para la lucha contra delitos de antisemitismo y de alguna manera invitamos a todo el resto de países a hacer lo mismo. Aquí en España no existe una oficina que investigue este tipo de delitos y lo que como máximo hay juzgados que juzgan delitos de odio, pero unos delitos de odio que están definidos en una línea del Código Penal que ya hay partidos políticos que pretenden eliminar, donde se define claramente también con las propias palabras los ataques a los judíos como antisemitismo y como odio, como crimen de odio, ¿no? Desde aquí felicitamos a Australia que está reaccionando a estos crímenes de antisemitismo y que lo han hecho con bastante celeridad y esperamos que sigan con la misma eficacia para que esto evite que otros se vean en la tentación de seguir haciéndolo. Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, liberaron a la tripulación del Galaxy Leader más de un año después de apoderarse del barco en las costas de Yemen. El barco es propiedad de una empresa británica que a su vez es propiedad de un empresario israelí.
había sido fletado por una empresa japonesa cuando fue capturado el 19 de noviembre de 2023 por los hutíes, quienes dijeron que actuaban en solidaridad con la gente de la Franja de Gaza. La tripulación fue entregada a Omán tras el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes acordado entre Israel y Hamás en Gaza. Bueno, ya vemos cómo de alguna manera, no sé si esto es representativo o no, pues los hutíes también se están plegando a este acuerdo de alto el fuego. Algo que llama un poquito la atención porque justamente desde que han empezado el intercambio de rehenes, pues los hutíes son los únicos que siguen disparando hacia territorio israelí, incluso sobre la zona centro de Tel Aviv, o digamos apuntando a la zona centro. Afortunadamente, con estos tiros balísticos de tan largo alcance, pues las defensas israelíes actúan con presteza y pueden evitar daños mayores, aunque a veces pues fragmentos metálicos puedan causar daños también a personas y seguramente a elementos, digamos, a objetos, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto se traduce, si este primer acercamiento de los hutíes del Yemen a un alto el fuego permite que también el alto el fuego, el cese de las hostilidades llegue a esta zona. Se ha logrado en los últimos casi 2 meses en la frontera del Líbano, también en Siria por cuestiones internas que tienen que ver con el cambio de régimen y también con la Franja de Gaza a duras penas, pero ya desde el domingo pasado. Y la verdad que los hutíes eran el último dolor de muelas que tenían los israelíes, digamos, para poder disfrutar alguna noche sin sirenas en todo su territorio. En este punto finalizamos el informativo de hoy. Les esperamos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.